¿Cómo es las características térmicas del procedimiento del proceso? Primero, pues es llevar el proceso o bueno, el material, llevarlo a la temperatura de en este caso tenemos grados centígrados del lado izquierdo, grados Fahrenheit del lado derecho. Entonces vamos a la temperatura de austerización. Vamos a dejar un cierto tiempo en donde vamos a dejar que se liberen los gases que pudieran estar, como el hidrógeno, en ocasiones nitrógeno, que fueron atrapados al momento de fabricar el acero. Aunque sean por pocas porciones, siempre existe esa posibilidad. Después viene la etapa de carbonización, en donde nosotros vamos a poner una atmósfera eh, eh, carburante, y luego viene la etapa de difusión. Básicamente todo eso se hace a la misma temperatura. Después vamos a enfriar a una temperatura suficientemente baja para lograr el temple del material. En este caso, como nosotros elevamos el contenido de carbono, no necesitamos bajar a temperaturas eh, muy pequeñas, como podría ser temperatura ambiente, sino suficientemente abajo para generar la obtención de martensita, ¿va? Este, y sin una tendencia grande en distorsionar las piezas. Entonces ahí lo que vamos a hacer es, vamos a tratar de controlar eso, ¿va? Sí, también lo que podemos hacer es en las operaciones para disminuir la distorsión, en operaciones de tratamiento térmico, es hacer la inmersión en aceite, que digamos el aceite normalmente está alrededor de 70, 80 grados centígrados. Entonces si lo metemos, ¿sí? Y sacamos el material cuando nosotros alcanzamos una determinada temperatura. A lo mejor lo sacamos cuando la superficie alcanza 200 grados centígrados o cuando alcanza 80 grados centígrados. En ese momento lo sacamos. Y eso nos puede ayudar a reducir la distorsión de las piezas, que puede ser, por ejemplo, vamos a ver distorsión sobre todo en piezas que tienen salientes, como los dentados de los engranes. En ese tipo de piezas es donde vamos nosotros a ver distorsión, porque la característica es pequeña, ¿sí? Entonces, pero cuando la característica básicamente es una flecha, es un poco más difícil ver eso, aunque de repente hay fenómenos de torcimiento de las flechas, y se debe más que nada a la falta de homogeneidad de condiciones de calentamiento y enfriamiento que son disponibles dentro de los procesos industriales, ¿no? Si pudiéramos carbonizar cada flecha de forma independiente, sería mucho más efectivo en términos de tratamiento térmico, pero también sería mucho más caro los equipos y demás, ¿no? Entonces, por eso hay que encontrar ciertos compromisos para la parte de productividad, ¿ok? Entonces, después de esto, vamos a volver a reausterizar. Perdón, aquí me adelanté, me adelanté. Vamos a enfriar a una temperatura y luego volvemos para interrumpir la difusión. Luego volvemos a austenizar para que se homogenice la distribución de carbono, y luego hacemos el enfriamiento, ¿no? Y el enfriamiento ya tenemos el temple. Ahí dependerá de la temperatura. ¿Cuál es la temperatura? Generalmente, cuando agregamos mucho carbono, podríamos detenernos cuando el material está a 80 grados centígrados. Sí, el medio de enfriamiento podría estar a una temperatura menor, pero podemos nosotros ahí bajar, estimar en cuánto tiempo llegamos a temperatura y luego salir, ¿va? Eso nos va a ayudar, como les decía, a mejorar la distorsión del material, ¿sí? Y resolver algunos problemas. Lo que sucede muchas veces es que se deja demasiado tiempo, se deja hasta que se enfrían por completo, y entonces los esfuerzos residuales generados por el proceso de temple, pues dominan el proceso, y es cuando vienen los torcimientos, y a veces nos llevan las piezas afuera de especificación. No olvides apoyarnos con un like. Suscríbete para recibir notificaciones de nuestros webinarios. ¿Sí? Entonces, ¿cómo es la interfase? Es una idea de la interfase. Realmente esta es la interfase viejita del Deform. No me dio tiempo de sacar las imágenes nuevas, pero en esencia son las mismas entradas. Aquí tenemos la temperatura del medio, ¿sí?
donde nos da cómo van a ser las rampas de calentamiento y las rampas de enfriamiento. Obviamente, para un proceso industrial tendríamos que adaptarlo dependiendo de la carga térmica que podamos tener en el horno, ¿no? Entonces, aunque esto normalmente hacemos el análisis para una sola pieza, aunque lo hacemos para una sola pieza, tenemos nosotros que tomar en cuenta esto, ¿no? Ahora, Deform, esto lo voy a abordar en otro webinario, tiene un módulo de horno en donde ya puedo yo poner un grupo de piezas, ¿sí? Y utilizar una determinada capacidad de energía del horno, ¿no? Entonces ahí ya la curva que usaría sería un poquito modificada porque a lo mejor debido a la carga térmica tendría que tener las rampas mucho más prolongadas con mayor tiempo, ¿no? Pero en esencia, eso es lo que tenemos. Entonces, tenemos una escala de tiempo y una temperatura. Es así como entramos de entrada, ¿sí? Después aquí tenemos cuál es el contenido de carbono, que en este caso le llamamos átomo, es decir, qué tanto carbono está en el medio de carbonización. Entonces vamos a un determinado tiempo, una vez que ya ha pasado este tiempo de ausenización, entonces metemos el carbono, ¿sí? Y entonces empezamos con una fracción pequeña y vamos subiendo, ¿sí? La cantidad de carbono. Generalmente ponemos más carbono que el carbono que tiene el material que estamos tratando. ¿Por qué? Pues porque lo que queremos es que si nosotros pusiéramos simplemente una atmósfera sin carbono, podríamos provocar que el carbono presente en la superficie se difundiera hacia una atmósfera, por ejemplo, oxidante, ¿no? Entonces perderíamos carbono. Entonces, por eso ponemos un poco más de carbono para evitar poner una barrera de gas, básicamente, para que no se nos salga ese carbono que ya está integrado en la superficie. Entonces, hacemos el proceso, ¿sí? Y vamos subiendo, ¿sí? Hasta un determinado lugar, mantenemos y luego bajamos, ¿sí? Más o menos al porcentaje de carbono que es el que queremos tener, ¿sí? Ese punto 76 que vemos ahí en la tabla es más o menos lo que queremos tener, ¿sí? Entonces lo vamos ahí a mantener para que se estabilice y luego terminamos el proceso, bajando ya a una menor potencia, ¿no? La difusión de carbono durante la carbonización la establece a partir de la ecuación de Laplace, donde C es la concentración de carbono, D es el coeficiente de difusión, dado en función del contenido de carbono y o la temperatura, y T es el tiempo y X es la distancia a la cual se va a difundir el material, ¿no? No nos voy a poner a resolver ecuaciones diferenciales, aquí no es el chiste, ¿no? Pero tenemos que las condiciones de frontera especifican un coeficiente de reacción superficial que está identificado por la variable H, un medio de ambiente con un contenido de carbono C, y eh, un contenido de carbono de la superficie que es el CS, ¿sí? Y N viene siendo la normal exterior a la superficie. Entonces, bajo esta ecuación es como se vamos a hacer controlar el proceso de difusión con esta condición de frontera, ¿sí? Entonces vamos a tener un diferencial entre el carbono que tengo en el medio ambiente y el carbono que está contenido en la superficie. Y ese es el carbono que nosotros vamos a difundir. Esos son los coeficientes de difusión que han sido suavizados por medio de una regresión. Y entonces lo que tenemos aquí es que entre más alta es la temperatura, mayor es el coeficiente de difusión. Entonces, pues entre más alta es la temperatura, más rápido podemos lograr la difusión del carbono. En esencia, eso es lo que quiere decir con estos resultados, ¿no? Okay. Y estos son los diferentes porcentajes de carbono en la atmósfera, ¿no? Aquí hay un ejemplo, tenemos con estos coeficientes de difusión, tenemos un 10-15 con un contenido de carbono de 0.17, el potencial de carbono es 0.3 inicialmente, ¿no? Como les decía, más carbono en la atmósfera, ¿no? Y después 1.2, después de
1800 segundos, que son media hora más o menos, ¿no? La temperatura es 900 grados y se colocan palanquillas. Palanquillas vienen siendo barras o trozos en sección transversal rectangular en un horno por diferentes tiempos, ¿no? Y se midió el contenido de carbono de cada palanquilla, y entonces tenemos el coeficiente superficial entre 0.0618 y 0.02 milímetros por segundo en función del contenido de carbono. Y entonces obtenemos esta curva de el contenido de carbono con respecto a la distancia de la superficie, ¿va? ¿Sí? Entonces, obviamente, cerca de la superficie o justo en la superficie, el contenido de carbono va a ser mayor, y a medida que vamos penetrando dentro de la pieza, vamos a tener menos carbono. Aquí lo que hicieron fue validar el modelo de Deform HT, que es el programa independiente para la simulación de tratamientos térmicos, ¿sí? Y con resultados del experimento, ¿no? Entonces hay una cierta afinidad con los resultados. Obviamente, siempre hay algo que pudiera no estar considerado en los modelos matemáticos y nos explica la desviación. Pero lo importante que queremos en una simulación no es tanto que tengamos un número exacto, sino que las tendencias sean suficientemente claras y que los errores sean suficientemente bajos. O sea, es decir, si yo tengo una diferencia de 0.2 milímetros o 0.1 milímetro, pues realmente no va a ser muy relevante. Sí, tal vez haciendo ajustes en el proceso ya físicamente pueda cambiar ese resultado, ¿no? Entonces, lo importante aquí pues es que el modelo se ajuste y haga una predicción adecuada de lo que estamos esperando. ¿Qué hacemos nosotros? La condición inicial es le damos cuál es el contenido de carbono de las superficies, ¿sí? Hasta donde tenemos, ¿va? ¿Cuál es el potencial de carbono? ¿Sí? Cómo va a variar en el tiempo, ¿sí? ¿Cuál es el coeficiente de reacción superficial, que es otro parámetro que tenemos que tomar en cuenta? Esos parámetros ya han sido documentados exhaustivamente, ¿no? Entonces no es tan difícil lograr obtener algunos resultados. Y los coeficientes de difusión dependiendo de la temperatura, ¿va? Y del contenido de carbono. Entonces, aquí, por ejemplo, esto también se hizo una validación con un anillo, este, con las dimensiones, y esos más o menos los tiempos, ¿no? Y aquí nos muestra, bueno, los resultados, y lo que buscamos efectivamente es que las mediciones pues sean compatibles con lo que nosotros hemos estimado, ¿no? Sí, entonces si podemos ver en lo medido, pues sí, tenemos una buena correlación dependiendo de los tiempos que se hayan aplicado en cuanto a la distancia de carbonizado. Entonces los resultados más o menos se muestran de esta forma, donde nos muestra el porcentaje de carbono que tenemos en el producto. Lo que tenemos que hacer es considerar que para poder lograr una buena representación de la difusión de carbono, la malla cerca de la superficie debe ser una malla pequeñita, que yo diría que procurar que de la difusión que nosotros queremos, dividamos esa distancia en al menos 5 intervalos, ¿sí? Y sumar otros 2 intervalos del mismo tamaño para en caso de que haya un poco más de difusión en ciertos lugares. Hay lugares donde vamos a tener más difusión, como puede ser en las esquinas exteriores, ¿sí? Porque estamos atacando la esquina por dos frentes, entonces tenemos mucho más difusión que en las esquinas interiores en donde estamos compitiendo por poder hacer contacto con la superficie, ¿no? Entonces, eso es importante, que eso es algo que nosotros vamos a encontrar. Entonces, generalmente en los dibujos ustedes van a encontrar que ciertas regiones donde se requiere el determinada profundidad
del cementado. Aquí vamos a ver un ejemplo en donde se hizo una simulación de un engrane de acero bajo carbono. Se hizo el carburizado, el temple, predicción del martensista, dureza y esfuerzos, y se ilustran los efectos de revenido. Y el resultado presentan en recubrimientos un sobre revenido. Entonces aquí tenemos es un engrane cónico de un material SNC 815. Se hace un endurecimiento de capa. Aquí vemos la capa carburizada que nos está mostrando el contenido de carbono que estimado en la capa. Se hace la carburización y en enfriamiento de aceite. Al hacer el enfriamiento se hace una predicción de la dureza, donde las durezas pues están cercanas por el contenido de carbono, por arriba de 55 Rowell C, ¿no? No puedo decir si están en 60, pero están por arriba de 55 Rowell C, que es tal vez lo que estamos buscando. ¿Sí? Aquí tenemos el proceso de carburizado y el proceso temple, ¿verdad? Entonces el primero, tenemos ahí el cambio de temperatura y también el cambio dimensional. No sé si lo alcancen a apreciar, cambian la dimensión. Sí, y esto es ¿por qué? Porque cuando nosotros cambiamos a cúbico centrado en las caras, cambia la densidad del material y al momento que lo regresamos, volvemos a cúbico. Bueno, sería en la zona de bajo carbono vamos a regresar a cúbico centrado en las caras y en la zona de alto carbono vamos a regresar a una estructura ortorrómbica o una estructura tetragonal centrada en el cuerpo. Entonces, ahí nos cambia las características dependiendo del contenido de carbono. Este es el contenido de carbono y tenemos ahí la distribución donde en la superficie pues llegamos por arriba de 0.7% de carbono en algunos lugares, ¿no? Y hay otro, y justo debajo de la superficie, subimos un poquito más el contenido y luego obviamente se cae el contenido de carbono al contenido de carbono que tiene el material original. ¿Sí? Aquí vemos el volumen de martensita, entonces aquí nos indica hasta qué profundidad podemos lograr que haya martensita. Si el modelo lo tiene, podemos también ver la zona de vainita y obviamente el resto va a ser ferrita, ¿no? Sí, ferrita y perlita. La predicción de dureza, como ya habíamos visto la otra animación, ¿sí? Y entonces podemos nosotros ahí poder hacer estimaciones y entonces decir, oye, está suficientemente duro o está suficientemente duro a la profundidad a la que yo quiero, ¿verdad? ¿Sí? Esto no es de aquí, discúlpenme, ahí se me quedó bueno, sí, de hecho también esta es una parte de carburizado, aquí en este caso hay una situación interesante porque en esta pieza tenemos una características muy diferentes en la pieza. Es un cuerpo de bomba de Bosch, ¿sí? Como pueden ver, tenemos unas partes muy gruesas en esta pieza y tenemos unas partes muy, muy delgadas en la pieza, ¿no? Entonces también se le hace un carburizado, ¿sí? Y en este caso, por cuestiones de modelación y de economía en la simulación, se utilizó solo una mitad de la pieza, ¿no? Entonces aquí tenemos el contenido de carbono medido con respecto a la superficie y entonces tenemos la referencia, la medición de referencia con la medición de la simulación en base al refinamiento, el refinamiento de la malla que se utilizó. Sí, en el lado derecho tenemos un gráfico de reloj en donde vemos las mediciones de distorsión, ¿sí? Donde tenemos la medición de Bosch y las mediciones hechas en el modelo, ¿no? Ahí, bueno, hay un poco de desviación para ser honesto y también obviamente en el modelo como usamos la simetría, pues está simétrica la distorsión, ¿no? Pero se considera que es suficientemente parecido, ¿sí? Aunque hay algunos lugares donde, sobre todo donde tenemos estas partes donde sí hay alguna desviación, perdón.
pero es un modelo que se hizo hace bastante tiempo. Entonces, la simulación de procesos viene siendo una herramienta efectiva para modelar operaciones de tratamiento térmico. La transformación de fase, fracción de volumen, carbonización y agrietamiento en el temple y la dureza se pueden predecir. Se pueden usar técnicas de optimización para definir el mejor tratamiento, ¿sí? Esto combinado con nuestra herramienta de diseño de experimentos y optimización, pues se puede potenciar porque entonces le damos el cargo al software para que defina cuáles son las mejores, identifique cuáles son las mejores condiciones de trabajo. Y la simulación, como parte de la factura, está integrada y nos conduce a un diseño. Nosotros tenemos oficinas aquí en Monterrey, en Garza Sada, y tenemos otra oficina en Querétaro. ¿Va? Entonces podemos atenderles con todo gusto. Si tienen alguna pregunta, digo, este es el momento en el que podríamos abordarla. Entonces déjenme revisar si hay alguna pregunta. Si alguien, vamos a dar unos minutos para que piensen alguna pregunta, unos 2 o 3 minutos, y no me queda más que agradecerles que nos hayan acompañado el día de hoy. Gracias por prestarnos atención. Espero que esto que presentamos haya sido de su interés. Nos fuimos un poquito a la teoría, porque pues necesitamos establecer ciertas bases en caso de que hubiera gente que no esté familiarizado con el proceso, ¿verdad? ¿Sí? Si ustedes tienen interés en modelar su proceso, que se pueden acercar con nosotros y con todo gusto vemos la posibilidad de hacer una demostración o de realizar algún proyecto. Alberto Tirado pregunta, ¿qué se requiere para realizar una simulación? Se requieren modelos 3D del producto, generalmente, ¿no? Aunque se pueden hacer algunas, si es una flecha sólido de revolución que no tiene dientes ni nada, podemos hacer la simulación en 2 dimensiones, a través de una sección transversal, pero si es una pieza compleja, se requiere el dibujo 3D, se requiere la receta de que siguen para el carburizado y por lo menos como inicio, ¿verdad? Y se necesita, pues, qué materiales, las características en sí, el estándar para obtener las curvas de transformación necesarias para realizar la simulación. Tenemos una forma de determinar las curvas de transformación a través de composición para aleaciones aceros al carbón, ¿verdad? Aceros de alta aleación, eso no realmente no lo podríamos hacer, pero bueno, para carburizado no sería el caso. Entonces, eso es en esencia lo que requería. Entonces, la receta térmica, el modelo 3D o 2D de la pieza y el material, ¿no? ¿Qué estándar de material y cuál es la composición para poder obtener la información? Ok, bueno. Pregunta Alexis Martínez, ¿se puede realizar proyectos con el software o cómo tenemos en cuenta el control de proceso? Sí, o sea, se pueden realizar proyectos con el software. El software, podemos nosotros prestar el servicio de realizar el proyecto, o ustedes pueden en un determinado momento adquirir una licencia. Las simulaciones tardan, depende mucho del tamaño de malla, pero diría yo que estamos entre de 4 a 6 horas la corrida, ¿no? También, pero depende mucho. Podemos hacer inicialmente una malla bastante burda, con la cual a lo mejor podríamos hacer una simulación en un par de horas para básicamente ver que funciona el proceso, etcétera, ¿no? Pero para hacer una simulación donde ya queremos apuntar hacia distorsión, esfuerzos residuales y demás, entonces generalmente sí estaremos como unas 6 a 8 horas. ¿Sí? La ventaja aquí es que se pueden programar simulaciones con diferentes condiciones y se pueden poner en cola, entonces en un transcurso de 24 horas podríamos tener de 3 a 4 resultados y luego hacer la revisión. Sí, las simulaciones. Ok, bien. Bueno, les vamos a hacer llegar a los asistentes esta presentación, se las vamos a hacer llegar en PDF, para que, bueno, cuenten ustedes con la información y con mis datos.
ahí está ese WhatsApp que está ahí listado, es el mío personal. Entonces, si ustedes gustan escribirme, hacerme más preguntas por ahí, ahorita que terminemos el webinario, pues estoy a la orden. Bueno, si no, si hay alguien ahí por ahí una mano levantada, vamos a ver quién es. Alan tiene la mano levantada. Si gustas escribir tu pregunta, Alan, o si quieres hacerla de viva voz, aquí tienes abierto el micrófono, nada más es que le quites el mudo, ¿verdad? En caso de que quieras hacer tu pregunta de viva voz. O a lo mejor se quedó la mano levantada al inicio cuando pedí que me dijeran si se habían escuchado. Bueno, yo creo que ya no hay más preguntas, entonces, pues les agradezco. Estén pendientes de otros webinarios que vamos a realizar y también, bueno, de los entrenamientos que tenemos disponibles para ustedes. De nuevo, gracias y nos vemos la siguiente vez. Perfecto. Si te gustó este contenido, regálanos un like y compártelo en tus redes. Suscríbete para recibir notificaciones de nuevos webinarios.